Amada iglesia, amados espectadores, amados amigos que nos están viendo el día de hoy, sean bendecidos una vez más para compartir aquí la palabra de Dios, muy contentos, muy gozosos de poder llevar palabra viva, ¿no? Que está en la palabra de Dios. En estas últimas semanas Dios nos ha estado hablando con respecto a estudiar la palabra en temas proféticos, en temas de estos tiempos, los tiempos difíciles, tiempos finales que estamos viviendo. Y continuando con nuestra serie escatológica, pues hoy vamos a tocar un tema muy interesante que muchas veces se ha escuchado y hoy día lo vamos a repasar, hoy día vamos a descubrir qué dice la palabra de Dios, qué versículos hablan en el Antiguo y Nuevo Testamento al respecto, y si eso no es una señal de los últimos tiempos. Nos referimos a la apostasía. Si nosotros vamos a la Biblia, ya directamente ahí les pido que alisten sus lapiceros, tomen nota por favor, lapiceros con colores, con lo que ustedes gusten. Según de Tesalonicenses 2:3. ¿Qué cosa nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios, recordemos que venimos viendo que Dios nos habla a través de señales, ¿no? De los últimos tiempos, para saber cuándo iban a suceder estos momentos difíciles. Dios nos dejó señales para saber cuándo va a venir Jesús, cuándo va a ser el arrebatamiento. Dios nos dio señales y está interesado en ello. Según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando del arrebatamiento, está hablando de la venida de Jesús, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apostasía viene del latín también, que dice igual, apostasía, ¿no? Y esto a su vez viene del griego apo, que quiere decir fuera de, y éstasis, que tiene que ver con colocarse, fuera de colocarse. Entonces quiere decir esta palabra colocarse fuera de algún sitio donde uno estuvo originalmente. Eso es el significado etimológico de apostasía. Es negar la fe, es negar a Dios, es negar, habiendo conocido a Dios, es ya no querer participar de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, es tirarse para atrás, es abandonar la búsqueda de Dios, es abandonar el primer amor de Dios, es enfriarse, es echar para atrás todo lo que uno conoció y caminar sin Dios, caminar bajo la propia voluntad de uno. Dios dejó muy claro muchas señales antes de su venida. Habíamos visto, y vamos a repetir nuevamente para aclarar, que nosotros, una de las profecías más grandes que Dios dio para los tiempos finales, nos basamos en Daniel. ¿Se acuerdan? En la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y vimos un gráfico en el cual está relatada estas 70 semanas. Hacemos esta recapitulación del gráfico que vimos y van a tenerlo ahí a continuación. Las 70 semanas proféticas de Daniel. Habíamos visto que estas 70 semanas proféticas de Daniel era una palabra que Dios le había dado, una profecía para el pueblo de Israel exclusivamente, y decía que 70 semanas están preparadas desde, hay un inicio y hay un final, desde, ¿se acuerdan? Desde la señal de la orden o el decreto que se diera para volver a edificar Jerusalén Israel. Recuerden ustedes que Daniel estaba contemplando la palabra de Dios y él estaba exiliado. Recuerden que el pueblo de Israel, producto de sus desobediencias, producto de abandonar al Dios verdadero, de desecharlo y de ir a buscar su comodidad, querer buscar otras cosas, abandonó al Dios verdadero. Dios había mandado muchos profetas, muchos hombres de Dios para que no lo hiciesen, para que se arrepintiesen. No le hicieron caso. Dentro de las advertencias que Dios les dio al pueblo de Israel, su pueblo escogido, era que no se mezclen con dioses falsos, que lo adoren a Él, que no vayan tras el pecado, porque si no iban a sufrir consecuencias del pecado, consecuencias
de esos abandonos de Dios, de esa inmoralidad, de esa idolatría, de esos pecados. Y una de las consecuencias que Dios anticipó que iba a sufrir era justamente una devastación tremenda, una ocupación, una destrucción de la tierra, del templo. Y eso se cumplió, esa profecía se cumplió años después, cuando comenzaron pues a saquear Israel y a todo Jerusalén, los caldeos asirios, los babilonios. Y estando en ese entonces ya exiliado, porque fue totalmente destruido el templo, totalmente expatriado, los botaron de su tierra, todos los de Israel, que Daniel, un joven temeroso de Dios en medio de habíamos visto, de un sistema político autoritario, que el cual estaba Nabucodonosor presente, un hombre que hizo una estatua para que lo adoren, un hombre que castigaba a todo aquel que se aparte de sus leyes. Pues en medio de este tiempo estuvo Daniel orando al Dios de sus padres, al Dios nuestro, y no se apartó en ningún momento de él. Recuerden que sufrió muchos infortunios a causa de ello. Fue lanzado al foso de los leones, fue preso, y etcétera, etcétera. Daniel, un estudioso de la palabra de Dios, como tenemos que ser todos nosotros los que amamos a Dios, cuando comenzó a leer a Jeremías se dio cuenta que se iban a cumplir ya los 70 años de cautividad que también estaban profetizados, que iba a pasar el pueblo de Israel y que iba a volver de nuevo a su tierra. Así que Daniel se pone a clamar a Dios, que es la actitud que dijimos que tiene que tener todo hijo de Dios para que la palabra de Dios no sea revelada. La palabra de Dios hay que leerla, dijimos, con ganas, hay que leerla con ganas de aprender, con ganas de querer saber. Si es que uno lee la Biblia por leer, si es que uno la lee como si fuera cualquier libro, cualquier periódico, Dios no va a hablar a las personas. Dios habla a las personas que tienen hambre y sed. Así como cuando uno tiene un examen de una universidad, así como cuando yo estudié mi carrera de odontología y tenía que dar exámenes de anatomía, de fisiología, y tenía un fin. El fin era graduarme, el fin era ser un buen profesional, el fin era aprender y por ende no equivocarme en mis prácticas posteriores. Entonces, cuando venía un examen de anatomía, ¿qué hacía yo? Pues le echaba ganas, así ese curso era muy extenso, muy difícil, pues me concentraba y leía libros y repasaba una y otra vez porque quería que me entre la anatomía, quería que me entren esos conocimientos, porque quería salir con buena nota, porque quería ser un buen profesional, había un fin. Hoy en día hay mucho pueblo de Dios, hay mucha gente que no lee la Biblia con un fin. Es más, hay muchos que ni leen ya la Biblia. Y no la leen con ese fin de querer aprender la palabra de Dios, querer saber qué Dios me dice, querer ser un buen cristiano, querer ser aprobado en Dios. La mayoría no lee la Biblia así, lastimosamente, porque estamos en tiempos difíciles. Una de las señales que dio Dios a través del profeta Daniel en estas 70 semanas, y en muchas palabras que vamos a ver hoy día, era justamente que en los tiempos finales iban a ser tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de apostasía. El Señor es tan bueno que nos dio pistas para saber todo lo que iba a acontecer en la humanidad. Recuerden que a Daniel le mostró una estatua tremenda y le mostró en el año 600 a.C. todos los gobiernos mundiales que iban a venir hasta el día de hoy. Le mostró lo que iba, donde estaba Babilonia, le mostró que iba a venir los medos persas, le mostró que iban a venir los griegos, le mostró que iban a venir el imperio romano, le mostró que iban a venir los gobiernos mundiales de hoy en día. Está todo relatado ahí, la historia tan perfecta, porque Dios conoce todos los tiempos. Y Dios también nos dejó a lo largo de la palabra de Dios señales, pistas, para los que leemos con ganas la Biblia, para los que siempre buscamos a Dios, estemos enseñados y alertas de lo que va a venir. Hoy en día hemos visto que estamos viviendo tiempos difíciles y que son los tiempos que Dios ya había enseñado que eran los tiempos del fin, antes de que Él venga a llevarse a su iglesia el arrebatamiento. No hay ningún otro libro en la historia, no hay ningún otro libro religioso de alguna religión comparada con la Biblia. La Biblia es única, el Corán no se compara con la Biblia. Por ponerles un ejemplo, para el Corán Jesucristo es un hombre más, es un profeta más. Para el Corán Jesucristo no resucitó, por ejemplo. Y hay muchas cosas que contradicen lo que otros historiadores no cristianos verificaron sobre la presencia de Jesucristo en la tierra, sobre su resurrección, sobre su muerte. Estamos hablando de un Dios vivo.
Estamos en el año 2020 después de Cristo. Cristo cambió la historia de la humanidad. Así no lo quieran aceptar los ateos, así no lo quieran aceptar los gnósticos y todos aquellos que no quieren saber mucho de Dios. Pero Cristo vino, esto es real, Cristo murió por nosotros, que la esencia del Evangelio resucitó y hoy está en los cielos preparando morada para llevarse a su iglesia. Él viene pronto, dijo, y nos dejó pistas para saber ello. Entonces, una de las pistas grandes que Dios dejó fue con respecto que en los últimos tiempos no iba a suceder la venida de Cristo sin que antes venga la apostasía, que es lo que hemos visto. En el gráfico que vimos y le vamos a mostrar a continuación, que tiene que ver con todo el panorama desde Adán hasta los tiempos finales, cuando ya se levante lo que es el juicio final y el lago de fuego y el cielo para la eternidad, ahí vimos y están viendo ustedes desde Adán hasta Jesucristo los 4000 años que antecedieron, de Jesucristo hasta estos tiempos 2000 años aproximadamente. Y hemos estudiado la semana pasada lo que es el arrebatamiento, ¿no? Que es cuando Cristo va a venir a llevar a su iglesia. Estamos en esa época de la gracia y vimos que los muertos en Cristo, que habían conocido a Cristo, que habían aceptado en su corazón, que habían aceptado su salvación, iban a resucitar primero, y los que estemos vivos íbamos también a ser elevados y a dar alcance en las nubes. ¿Se acuerdan? Eso es el arrebatamiento. Poco antes del arrebatamiento, lo que va a acontecer es la famosa apostasía que hemos leído en 2 Tesalonicenses 2:3. Y repetimos lo que dice: no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía. Tiempos difíciles. Tiempos tan difíciles predijo Dios que iban a ser estos tiempos, que no solamente las personas no querían saber de Dios, se iba a aumentar el gnosticismo, el ateísmo y muchas series de religiones o sectas que no creen en Jesucristo, no creen en Dios, no creen en el Salvador, en el Mesías que vino. Simplemente que la apostasía también se refiere que no iba a ser el mundo afectado en incredulidad fuera de los que no creen en Dios, sino también dentro de los que creemos en Dios. Esa es otra señal que nos dio Dios, parafraseando, dijo: antes de que yo venga a arrebatar, antes de que yo venga a llevarme a la iglesia, va a haber tiempos difíciles, tiempos en los cuales los que conocieron de Dios, los que un día tuvieron hambre por leer la Biblia, por ir a una iglesia, por orar, iban a dejar esas prácticas, iban a abandonar a Dios e iban a hacer su vida normal según su propia voluntad. La palabra de Dios, para que entiendan bien con respecto a la profecía bíblica, porque siempre hay muchas dudas, en Daniel 12:4 nos dejó algo muy claro con respecto a conocer los tiempos proféticos. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. En los tiempos que estuvo Daniel, Daniel le pidió a Dios revelación de eso que le estaba mostrando. Y Dios le dijo a Daniel: Daniel, no, esta palabra no la voy a revelar ahora, sino la voy a revelar en los tiempos finales. Y es en los tiempos finales que estamos viviendo hoy en día, en la cual la palabra de Dios ya se nos ha revelado. Y es por eso que hace 200 años con más fuerza se viene hablando de estos tiempos finales, del arrebatamiento, del rapto, de la apostasía. ¿Por qué? Porque fue abierto ya ese sello y Dios ya permitió que la iglesia, que el pueblo pueda comprender esta palabra profética en estos tiempos, y no se comprendía antes. Es por eso que a Pablo, después de que sucedió lo que le mostró a Daniel 600 años antes de Cristo, Dios le muestra a Pablo recién, y Pablo revela, recuerdan que vimos: voy a revelarles un misterio, dijo Pablo. ¿Qué cosa? Que iba a venir Jesucristo, que iba a haber un arrebatamiento, que íbamos a alcanzarlo en las nubes. Eso revela recién Pablo después. Entonces, en estos tiempos Dios nos revela mucha palabra para comprenderla. Revelación de la palabra es comprender algo que ya está escrito. Entonces, una de las señales que dio Dios que en los últimos tiempos es que iba a haber apostasía. Y coincidentemente con Daniel se percatan lo que dice ahí. ¿Qué cosa dice? Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará.
estamos en ese tiempo. Tiempo en el cual la ciencia ha acrecentado y se ha acelerado de una manera increíble. Tiempo en el cual la tecnología ha avanzado de una manera abismal, que podemos estar compartiendo lo que estamos compartiendo, por ejemplo, a través de la internet, cosas que no habían hasta hace 50 años, 60 años. Hoy en día hay muchas cosas increíbles, y justamente Dios dijo que en estos tiempos, cuando la ciencia aumente, cuando corran de aquí para allá, y hoy en día los tiempos son vertiginosos, los días son más veloces, las personas, nosotros parábamos moviendo de aquí para allá el trabajo, que el estudio y los viajes. Estamos en esos tiempos finales, tiempos que Dios nos dio unas señales. En Mateo 24:12 nos habla algo que tenemos que estar atentos nosotros. ¿Qué cosa dice? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando de la apostasía. Estamos en tiempos finales, en tiempos difíciles, tiempos de maldad, tiempos en que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Ya vamos a ir viendo versículos en los cuales Dios nos muestra cómo iban a ser el carácter de los hombres de los últimos tiempos, cómo iba a ser el carácter de los cristianos de los últimos tiempos, de las personas que habiten en estos tiempos finales. Estamos en tiempos malos, tiempos difíciles. Si no, miren lo que estamos pasando hoy en día: tiempos de enfermedad, tiempos de epidemia, tiempos de corrupción, tiempos de muerte, tiempos de asesinatos, tiempos de delincuencia. Estamos en tiempos difíciles. Y Jesús dijo que por haberse multiplicado esta maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Al hablar del amor de muchos, se habla justamente de aquellos que conocimos el amor. Sabemos que Dios es amor, 1 Juan capítulo 4. Y personas que conocieron a Dios se iban a echar para atrás, se iban a enfriar, se iban a desanimar por cualquier motivo, por chismes, por problemas económicos, por enfermedades, por escuchar otras doctrinas que también Dios dijo que iban a haber en los últimos tiempos, doctrinas falsos maestros. Entonces el amor de muchos se iba a enfriar porque aumenta el caos, y estamos en esos tiempos que tenemos que parar las antenas, como siempre digo, y estar justamente atentos a lo que Dios nos quiere decir, para justamente estar preparados a su venida que está pronta. Lucas 18:8 también nos habla con respecto a estos tiempos. Jesucristo dijo que cuando Él venga iba a encontrar fe en la tierra. En los tiempos cuando Él venga, ¿sería capaz de encontrar esto? Él dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Estamos en esos tiempos en los cuales la fe del hombre está sucumbiendo. Estamos en esos tiempos en los cuales la fe de las personas que un día conocieron a Dios y experimentaron milagros de Dios, hay millones y millones de personas en este tiempo que han experimentado los milagros de Dios, que experimentaron ser sanados por Dios, no por un chamán, no por una medicina, sino por Dios. Hay muchas personas que han experimentado la paz de Dios, de estar en problemas tremendos, de salir de problemas emocionales, problemas de asesinatos, problemas de aborto, problemas familiares, problemas económicos. Conocieron a Dios y Dios los alentó y les dio paz en medio de esa oscuridad. Hay muchas personas que han sentido la presencia de Dios, que Dios les ha hablado por su palabra y la palabra les comenzó a ser revelada. Hay muchas personas que, habiendo conocido eso, se han echado para atrás y se han olvidado de ese Dios que conocieron, que sí sana, de ese Dios que sí habla, de ese Dios que sí liberta, de ese Dios que cumplió lo que vino a traer: paz, vida en abundancia. Entonces, a esas personas es cuando Dios se refiere en Lucas 18:8 que acabamos de leer: cuando venga Cristo, ¿hallará fe en la tierra? Dice. Está diciéndonos que los últimos tiempos van a ser tiempos difíciles, tiempos de maldad y tiempos de falta de fe. Nos está advirtiendo para que nosotros no seamos justamente partícipes de esa maldad, de esa falta de fe y de esa apostasía, de ese enfriamiento. En 2 de Pedro 3:10, Dios nos habla y nos advirtió que su venida va a ser instantánea, va a ser rápida. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. El día que venga el Señor, para aclararles nuevamente el rapto y el arrebatamiento que hemos dicho que es diferente a la segunda venida, que es posterior a la tribulación, va a ser de inmediato. Vamos al gráfico, el cual enseñamos lo que va a acontecer, el panorama profético desde Adán hasta el tiempo del fin. Vemos ahí que antes del arrebatamiento, ahí ven la imagen de las nubes, donde vamos a encontrar a Dios en la nube. La iglesia, hemos dicho que solo la iglesia, los que formen parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, van a ser arrebatados. Ninguno que no sea parte de la iglesia de Cristo no va a ser arrebatado. Y hemos visto muchos versículos la semana pasada. Antes de que venga el arrebatamiento, va a haber apostasía. Tiempos difíciles, lo que estamos viviendo. Tiempos de dificultad, de enfriamiento, de falta de fe. En el panorama profético vemos que después de la apostasía, ahí va a venir el arrebatamiento. Seguidamente vimos y estudiamos que va a venir la tribulación, que es un tema también que pronto vamos a ver qué sucede en la tribulación. Después de la tribulación, que son 7 años donde va a estar ya el anticristo, el espíritu del anticristo en la tierra, va a venir, ¿qué cosa? Ahí viene la segunda venida de Cristo, que va a venir con su iglesia en las nubes y recién va a posar sus pies en la tierra. Jesucristo en su segunda venida viene con sus hijos y va a destruir a todas las huestes, a todo el ejército del diablo que va a crear aquí en la tierra en estos 7 años de tribulación. Pasado este tiempo hemos visto que va a haber 1000 años en los cuales va a haber paz, porque Satanás, la serpiente antigua, va a ser arrojada al abismo y va a haber un milenio. Luego este milenio va a haber un juicio final en el cual ya los libros van a ser abiertos y van a haber personas que van a pasar por la eternidad en el lago de fuego y azufre y personas que vamos a pasar por la eternidad en la presencia de Dios, en los nuevos cielos y la nueva tierra que va a haber. Entonces, ojo, esto les recalco para aquellos que recién están presenciando estas enseñanzas por primera vez. Entonces hay un calendario que está profetizado, que se ha cumplido a cabalidad y se va a cumplir a cabalidad. Entonces, Dios, el arrebatamiento, va a venir como ladrón en la noche. Va a ser algo rápido. Estas señales Dios nos dio y en la palabra Jesucristo dijo, si ustedes saben que va a venir un ladrón, dijo Jesucristo, ¿qué cosa hacen? Pues se preparan, pues van a cuidar su casa, la enrejan. Ese mismo ejemplo que puso Jesucristo es para estos días. Sabemos que Cristo va a venir en cualquier momento. Ya estamos viendo las señales de los últimos tiempos. Una de ellas, la apostasía. ¿Qué tenemos que hacer? Estar preparados. ¿Qué tenemos que hacer? Preparar nuestra familia, preparar a los nuestros, preparar nuestros corazones. ¿Para qué? Para que no nos sorprenda ese día, sino estemos preparados y podamos ir con Él. Entonces, los últimos días van a ser características de tiempos no solamente de apostasía, sino de burladores, de personas que se van a burlar de Dios. Y estamos en esos tiempos en los cuales justamente el punto de burla en el mundo entero somos los cristianos. Más que los musulmanes, más que burla de budistas, más que burla de hinduistas y de muchas religiones que hay, el punto de burla es de las personas que se burlan de la Biblia, se burlan de los cristianos, se burlan de Jesucristo, se burlan de la segunda venida, se burlan de estas palabras que estamos hablando y comienzan a aparecer muchas personas que comienzan a insultar a Dios, a burlarse de los que seguimos a Dios. Según de Pedro 3:3 nos dice justamente ello, que sabiendo primero esto, dice, que en los postreros días, estamos hablando las profecías de los tiempos finales, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Otra señal de los tiempos finales y otra señal de apostasía, que en los últimos días, antes de que, llámese últimos días, recuerden, antes de que venga Jesucristo y nos arrebate, en los últimos días iban a venir burladores, característica de estos tiempos finales, con mayor fuerza. En toda la historia del cristianismo había burladores, de seguro que sí, pero nunca como ahora. Lo vemos en las noticias, lo vemos en los periódicos, lo vemos en las televisoras, lo vemos en los líderes de opinión de los diversos
canales de televisión del mundo, no solo de Perú, del mundo, cuando se toman temas de amor a familia, cuando se toman temas de no aborto, cuando se toma, la gente se burla de los que defendemos a la familia, de los que defendemos los que somos contrarios al aborto, los que defendemos la palabra de Dios, se burlan, nos hacen ver como arcaicos, nos hacen ver como primitivos, nos hacen ver como intolerantes, nos hacen ver como loquitos. Comienzan a burlarse y estamos en esos tiempos porque esa es la estrategia del diablo que le está funcionando a través de los medios de comunicación, a través de la radio, de la televisión, de los periódicos. La difamación es tanta a la palabra de Dios que muchas personas también se están enfriando al respecto, porque en los periódicos, en las noticias, salen muchas noticias contrarias a la Biblia y lo aplauden y lo festejan, a favor del aborto, a favor de muchas cosas que Dios no quiere que nosotros estemos inmiscuidos. Estamos en esos tiempos de burla, estamos en tiempos que muchas personas iban a echarse para atrás y muchos que conocieron a Dios van a apostatar de la fe. 1 Timoteo 4:1 nos habla al respecto. ¿Qué dice también Timoteo? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, ojo con esto, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estamos también en esos tiempos finales de apostasía en los que algunos, y están hablando de los que conocen a Dios, ojo, van a comenzar a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios que están saliendo hoy en día, que dicen que Cristo no va a venir, que dicen que Cristo no resucitó, doctrinas de demonios que dicen que Satanás es hermano de Jesucristo, doctrinas de demonios que dicen que el infierno no existe, doctrinas de demonios que dicen que el aborto es bueno, doctrinas de demonios que hablan todo lo contrario a la palabra de Dios. Y entonces está escrito claramente que algunos iban a apostatar de la fe, iban a irse atrás y desechar las enseñanzas de la Biblia. Quiere decir esto, escuchando espíritus engañadores. Hay cientos y miles de hombres hoy en día que se dicen ser maestros, pastores, curas, lo que sea, que están enseñando cosas doctrinales diferentes a la Biblia. Doctrinas de demonios las llama Dios, no las llamo yo así. Dios en su palabra dice doctrinas de demonios, porque al diablo le conviene que uno no esté enterado de esto, que uno no se familiarice con esto, que uno no se apoye ni lea esta palabra. Si tú eres una persona que conoce a Dios y busca a Dios, si tú eres un hijo de Dios, tienes que estar leyendo la palabra de Dios constantemente. Si tú eres una persona que no busca a Dios de corazón, si tú eres una persona que no lee la Biblia, pues fácilmente vas a caer en lo que la gran mayoría de la población, repito, la gran mayoría de la población mundial está cayendo, está aceptando espíritus, doctrinas de demonios y está aceptando espíritus engañadores. Y hay muchas personas que antes buscaban a Dios, que iban a sus iglesias, que oraban, que rezaban y hoy en día ya no creen mucho en las cosas que antes creían. ¿Por qué? Porque están escuchando doctrina de demonios, espíritus engañadores, que es justamente lo que está operando hoy en día. Recuerden ustedes algo, que el creador del mundo, que el creador del planeta Tierra, este universo, que el creador de todo es Dios. Pero la Biblia y Jesucristo mismo lo dijo Jesús, el príncipe de este mundo, quien tiene poder sobre este mundo, es el diablo. Y el diablo sabe que le queda poco tiempo y en estos tiempos se está acelerando tanta su maldad que justamente una de las cosas por las cuales está ganando adeptos y está haciendo que muchos que conocieron a Dios se echen para atrás es mandando maestros suyos, doctrinas demoníacas, espíritus engañadores para que las personas comiencen a buscar la solución a sus problemas en el dinero, en la chamanería, en la brujería, en muchas otras cosas que no son Dios. Entonces, estamos en tiempos difíciles y nos habla a nosotros que hay muchas personas que van a salirse del cuerpo de Dios, que van a salirse de las iglesias
Y Dios lo aclara y nos dice a nosotros los que vemos eso, que no nos desanimemos. En 1 Juan 2:19 es muy claro lo que Dios nos advierte con respecto a la apostasía y para que nosotros estemos preparados. Dice, estas personas que se echan para atrás, que se van de las iglesias, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto es muy importante saber, ojo. Estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos en los cuales la iglesia es probada. Es probada en medio de este mundo de caos. Y Dios nos advirtió que iba a ser así, que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiemos porque Él venció al mundo y nosotros también, si buscamos a Dios de corazón, vamos a vencer todos estos engaños y no tenemos por qué echarnos para atrás si somos verdaderos hijos de Dios. Pero hay gente que se van a echar para atrás. ¿Y qué cosa dijo Dios? Que no eran de nosotros. Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Este tiempo de cernimiento que está viendo, de pruebas, es cuando Dios está viendo quiénes son de Él y quiénes no son de Él. Yo sé que estarás ahí meditando y escuchando esta palabra y estás entendiendo lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Claro que tú puedes ser uno de ellos. Claro que yo puedo ser uno de ellos. Si me enfrío, si me dejo contaminar por el mal, si escucho doctrina de demonios, es por eso la palabra. Es por eso que Dios quiere que sepamos este tema, para que no caigamos en el juego del enemigo. Las personas que no leen la Biblia, las personas que no estudian la palabra, las personas que no están escuchando temas como estos escatológicos, como la apostasía, están en otra, están preocupados en las noticias, están preocupados obviamente en la economía, están preocupados en miles de cosas, pero están muy alejados de esta palabra. Por lo tanto, son las personas que fácilmente van a ser apartadas de Dios o se van a alejar de Dios. Si nosotros estamos escudriñando y sabiendo esto, ¿no crees tú? Va a ser más difícil que el enemigo logre cumplir sus propósitos, porque vamos a estar alertas. Y tú que estás viendo, vas a decir, ¿verdad? La palabra de Dios es clara. Y por ahí te viene a susurrar a alguien, o ves algún video medio rarito que comienza a pervertir la palabra verdadera, tú vas a decir, no quiero escuchar, porque clarito Dios te va a mostrar, ese es un espíritu demoníaco, esa es una doctrina de demonios. Clarito tú vas a estar viendo que hay mal en el mundo y que te puedes estar contagiando y te vas a decir, no, ¿verdad? La palabra de Dios dice que muchos pueden apostatar. Yo no quiero ser un apóstata. Si tú no quieres ser un apóstata, pues escucha bien, presta atención a esta palabra. Si tú obviamente sabes las señales que van a haber, si eres hijo de Dios, pues vas a estar preparado y no vas a caer en los juegos del enemigo. Entonces hay muchos que van a salir porque hay muchos de la iglesia que están en la iglesia que no son hijos de Dios. En la palabra de Dios hay muchos ejemplos de ello. Hay ejemplos de que estaba creciendo el trigo con la cizaña juntos y le dijeron, Señor, hay que cortar a la cizaña porque está malogrando al trigo, simbolizando a los que son cristianos y los que no lo son, a los que son hijos de Dios y no lo son, pero están en una iglesia, por ejemplo. ¿Y qué dijo el dueño del granero? El dueño que dijo, no, todavía no, al final, recién vamos a cortar todo. Y ahí sí, el trigo la separaremos y la cizaña la quemaremos, dijo. Entonces, Dios, estamos en estos tiempos finales en los cuales tenemos que estar atentos, los que somos trigo, los que somos hijos de Dios, para seguir este camino y seguir firmes, para no caer en apostasía y no ser desechados si caemos en ello y ser cizaña. Ojo con ello. Por lo tanto, es muy importante que tú que estás escuchando esto, te entrenes bien en la palabra y prevengas a los tuyos para que justamente si ves que alguno de los tuyos se esté echando para atrás, pues que no lo hagan. Porque sencillamente lo que están haciendo es apostatando la fe y los apóstatas tienen lugar en el infierno. Lo dice la palabra, lo vamos a ver luego. Nos habló que estos tiempos van a ser tan difíciles y nos advirtió Dios una vez más que nadie te engañe por medio de filosofías sutiles, por medio de palabrerías. Y esto está en Colosenses 2:8. La palabra de Dios es clara y nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muy claro está también, y estamos en esos tiempos, en los cuales hay muchas personas que están enseñando filosofías y huecas sutilezas, están enseñando doctrina de hombres, mas no doctrina de Dios. Hay muchas filosofías y doctrinas humanas que han surgido, y hoy en día hay una doctrina muy fuerte, una filosofía muy fuerte que viene acaparando y viene agarrando a la gran mayoría de la humanidad, que es una filosofía, una doctrina del comunismo, por ejemplo. Llámese comunismo a todo aquello que está contra Dios. El comunismo predica todo lo contrario a Dios. No creen en Dios para comenzar, predican que Dios no existe, predican sobre una lucha de clases, supuestamente, para conseguir igualdad. Tienen un método ellos para alcanzar una sociedad linda, preciosa, igualitaria. Tienen un método que está escrito desde Marx, Engels y muchos de sus autores. Esas filosofías hoy en día están llegando a muchos países y a muchas personas y están aceptándolas. Y eso no está bien. Debemos de nosotros justamente concordar con la palabra de Dios. Aquí está el método preciso, como Dios quiere que tú vivas bien, como Dios quiere que tú tengas todo. No es a través del comunismo, no nos va a salvar. No nos va a salvar el capitalismo tampoco. No nos va a salvar ninguna filosofía, ninguna doctrina humana. Lo que nos va a salvar, si tú quieres estar bien, si tú quieres en medio de la crisis estar bien, si tú quieres en medio de la crisis operar bien, aquí está. Esta es la doctrina verdadera. Aquí está la verdad. Aquí está el camino. Aquí está la vida. Todo lo demás es humano y como humano fracasa. Sino que alguien me diga si el comunismo ha tenido éxito en el mundo. No, pues. Solamente ha traído caos y destrucción y hambres y todo lo contrario a lo que ellos pregonaban de justicia social. Lo único que trae paz verdadera a nuestro corazón y vida abundante es esta doctrina. Y Dios te anima a seguirla. Entonces, la característica de estos tiempos finales, y coincidencia en los tiempos finales, el comunismo surgió el siglo pasado con fuerza, así es que estamos en esos tiempos, iba a haber tradición de hombres conforme a los rudimentos del mundo, dijo, y no según Cristo. Tenemos que hacer caso a Dios y no hacer caso a los rudimentos de este mundo. En los últimos tiempos, las características de la apostasía, y para no caer en apostasía, nos dijo Dios que iba a haber, la doctrina iba a sufrir, que la palabra de Dios iba a sufrir, la iban a transgiversar, la iban a engañar, la iban a engatusar, iban a enseñar muchas cosas sí y muchas cosas no. Y la característica de los cristianos de los últimos tiempos iba a ser de apostasía de muchos de ellos y que iban a tener, dice la palabra, comezón de oír y que iban a querer oír justamente lo que ellos quieren oír. Y hay un montón de personas que conocieron a Dios y que conocen a Dios que solamente quieren oír paz y amor, que solamente quieren oír palabra de ánimo, palabra de cómo tener éxito en la vida, palabra que no digo que está mal, está bien. Pero hay personas que solo quieren eso y cuando por obra están escuchando prédicas como esta, no, eso no me conviene y lo cambian. Cuando están escuchando de la segunda venida, cuando están escuchando de perdonar, cuando están escuchando de arrepentirnos de los pecados, cuando están escuchando de ser parte de la iglesia y respetar la autoridad, cuando están escuchando de la apostasía, dicen, no, esto no me gusta, no, esa palabra, ¿por qué no hablan otras cosas? Quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y hay muchas personas que hoy en día, por eso hay muchos sitios que se está predicando una palabra muy simplona, muy hueca, muy simple, más o menos parecida a que te animo, que estés bien, Dios te ama, Dios te quiere, alégrate, salte a pasear, gózate, besa a tu mamita, a tu papito, hasta ahí todo bien, pero no hablan de la justicia de Dios. No hablan que Cristo va a venir a librarnos, no hablan de un infierno que nos va a venir a librar, no hablan de demonios, no hablan de tiempos finales,
porque no, la gente se me va a la iglesia si hablamos de esto. No, que en estos tiempos difíciles aumentar estas palabras tan fuerte a los tiempos difíciles que viven las personas en cuarentena es traumático. Se creen más sabios que Dios. Cuando Dios nos insta a predicar y hablar de estos temas, ya lo vimos desde la primera clase, que Dios quiere que sepamos sobre escatología, sobre tiempo futuro, sobre el Apocalipsis, y que guardemos y escuchemos la palabra de Dios y la enseñemos. Y es lo que estamos haciendo. Primero Timoteo 4, 3 y 4 nos habla justamente esto. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Está hablando también de apostasía esto. Está hablando de personas, maestros, pastores, sacerdotes, muchas personas que enseñan la palabra de Dios, pero que se iban a apartar de la doctrina, dice claramente. No sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propias ideologías, a sus propias invenciones, y apartarán de la verdad el oído. No van a enseñar verdad a las personas. No van a enseñar esto, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas y comenzarán a enseñar a otras personas que hay que adorar a la naturaleza, que la madre tierra, que el sol, que la luna, que Cristo no viene, que Cristo es un profeta más, que todas las religiones conducen a Roma. Cosas que están totalmente alejadas a lo que Dios nos enseña en la palabra. Y van a apartar otra característica en los tiempos finales, que muchas personas que hablan de Dios no van a hablar la verdad. Van a apartar, dice, ¿qué cosa? La verdad, apartarán de la verdad el oído. Y no les van a enseñar a las personas la verdad. La verdad es lo que estamos hablando hoy día, la palabra de Dios. Por eso que mostramos versículos, para que no escuches tu palabra nuestra, sino que te des cuenta que eso está escrito en la Biblia hace cientos y miles de años. Estamos en estos tiempos difíciles en los cuales la doctrina, la palabra de Dios está sufriendo y se está predicando, se está enseñando fábulas. Fábulas que dicen, no importa que no vayas a la iglesia. No, si eres buena gente no hay problema. No importa si no lees la Biblia mucho, eso es para los eruditos, para los maestros, pastores, para los curas. No hay problema. No hay problemas, tu pecado es suavecito. Tú no matas o haces cosas terribles o eres violador como otros. Dios te va a amar, Dios te perdona, tranquilo. No hay que ser muy fanáticos. Esas son fábulas. Esas son doctrinas demoníacas. Eso es apartar del oído la verdad. Porque la palabra de Dios, como vamos a ver, habla mucho conforme a apartarnos del pecado, a no ser apóstatas. Una característica de los últimos tiempos es que los que hablamos esta palabra de verdad, tú, seguro me vas a entender, si tú has predicado, estás predicando esta palabra de verdad, ¿qué cosa está pasando? Muchas personas van a comenzar a criticarte y a apartarse de ti. Es una característica y no te sientas mal. Suele suceder al inicio, que si tú te decides entregar a Dios de corazón, buscarlo y hacer cambiar tu conducta, ser un buen hombre, una buena mujer, un buen padre, una buena madre, una buena hija, y comienzas a alejarte del alcohol, de la droga, de la fornicación, del adulterio, y comienzas a acercarte a una iglesia y a leer la palabra de Dios, en vez de que tu familia te aplaude y te felicite, al contrario, comienzan a apartarse de ti y a criticarte. No solo ella, sino tus amigos. Comienzan a llamarte rarito, comienzan a llamarte cucufato. En vez de que te aplaudan porque estás dejando drogas, estás dejando vida promiscua, estás comenzando a ser un hijo ordenado, obediente. No. Y esa es una característica de los últimos tiempos. En 2 Timoteo 3:12 nos dice justamente qué cosa, que los verdaderos hijos de Dios, qué cosa, iban a padecer persecución. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, dice. Todos los que quieren vivir
piadosamente. Todos los que quieren vivir conforme la piedad, recordando que la piedad, ¿qué cosa es? Tener respeto a lo sagrado. Busca un diccionario, ahí está. Piedad es ¿qué cosa? Tener respeto a lo sagrado, tener respeto a Dios. De ahí viene el término justamente el cual no tenemos que caer, ser los impíos. El impío es aquella persona que le falta respeto a Dios, que le falta respeto a lo sagrado, que se burla de Dios. Y justamente de eso son las características de los hombres de estos tiempos. Y Cristo ahí estaba diciendo ¿qué cosa? Que los que decidamos vivir una vida piadosa, y no se refiere a tener una Aurelita acá y estar ahí con carita de santitos y golpeándonos, no, significa estar haciendo nuestras actividades normales, tus trabajos seculares, si eres abogado, todo lo técnico, lo que sea, o si eres estudiante en la universidad, en el colegio, en el trabajo, seguir haciendo las cosas pero ordenadamente, dando testimonio de ser hijos de Dios, de ser correctos, de amar, de no ofuscarnos, de perdonar, de vivir una vida piadosa, una vida de respeto a Dios, a lo sagrado que nos está viendo siempre. Eso iba a ser criticado. Y qué coincidencia que a los cristianos es donde más se les critica. Y la familia y los amigos se van a comenzar a apartar, y es más, muchos van a acusarte y muchos van a tirarte dedo porque eres cristiano, eres rarito según ellos, porque no haces las cosas malas. Esa es una característica de estos tiempos. Así que no te desanimes. Si estás pasando persecución de tu propia familia, no te preocupes. Tú persiste y hay una promesa. Que si tú crees en Dios, toda tu casa se va a salvar. Y aquellos que te criticaron y te persiguieron y tu familia, un día te van a decir, quiero seguir al Dios que tú tienes. Para eso tienes que ser un hombre íntegro, estar preparado y saber de la palabra de Dios para que tú sepas predicarles, y ellos se van a rendir ante el Dios que tú tienes, ante el Dios que yo tengo, que es Jesucristo. Ojo, y van a haber muchas personas, y otra característica de estos tiempos es que van a haber personas que se van a burlar justamente de estos tiempos finales o de la segunda venida de Cristo, y lo dice en 2 de Pedro 3, versículos 3 y 4. ¿Qué cosa nos dice? Sabiendo primero esto, que en los postreros días, otra vez estamos hablando de eso justamente de los tiempos finales, dice, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, dice, ¿no? Justo, también está escrito que la característica de los hombres de estos tiempos es los que se burlan de los que los cristianos hablamos, de la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento. Y muchos se van a burlar diciendo, pero muchos incluso que conociendo a Dios, van a decir, pero Dios demora. Pero ¿dónde está? Si ya desde hace años vienen hablando de la segunda venida, del rapto, y no pasa nada. Lo mismo pasaba en los días de Noé, cuando la gente a Noé se burlaba de Noé, porque Noé venía diciendo arrepiéntanse de su maldad, de sus pecados, porque va a venir un diluvio. Y la gente se burlaba de Noé, porque pasaron 100 años hasta que se cumpla eso, y a los 20, 30 años que demoraba, ¿qué pasaba? Noé, no pasa nada con tu lluvia, te han engañado, y se comenzaron a burlar de Noé, pero cuando llegó el día, ahí cerraron las puertas y se quedaron. Igual va a ser en estos tiempos. Hay muchos burlones de la palabra de Dios. Hay muchos burlones de cristianos. Hay muchos burlones que exclusivamente se burlan de la Biblia. Yo no conozco mucho burlón que se burle de los libros de anatomía. No conozco mucho burlón que se burle incluso de los libros de Marx o de Engels. No conozco mucho burlón que se burle del Corán. La mayoría, y seguro tú también coincides, de personas que se burlan, son personas que se burlan de este libro, que se burlan de los cristianos, que se burlan de ir a una iglesia, que se burlan de leer la Biblia, que se burlan del orar, que se burlan de perdonar, que se burlan de ofrendar, que se burlan de amar y respetar a autoridades, a pastores. ¿Por qué? Eso ya estaba escrito, es una señal de los tiempos finales. Que habrán burladores, dice, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Que se burlarán de Dios y se burlarán de su venida. Ojo. En los últimos tiempos Dios nos aclaró, también nos dio una palabra muy buena, en la cual quiero que prestes atención a 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Porque también
aquí tenemos, yo sé que tú estarás preguntándote, ¿cómo sé que si yo soy un apóstata o cómo yo creo, estoy en duda, me estarás diciendo? Yo creo que estoy haciendo las cosas bien o no tan mal. ¿Cómo sé si estoy de qué bando? De repente estarás preguntando. ¿Cómo sé si yo ya estoy apostatando? De repente tú dirás. De repente ya te surgió una duda porque la palabra de Dios justamente es útil para redarguir, para instruir en justicia. Y hoy algo te está moviendo el corazón. Y eso es el propósito de la palabra. Si hay alguna persona que ha estado media fría, se está enfriando, el propósito es que te calientes. Si hay una persona que ha estado comenzando a apostatar de la fe, el propósito es que te vuelvas a Dios y dejes la apostasía. Una de las maneras justamente es conocer la palabra. Y aquí vamos a ver cuáles son las características de los hombres de los posteriores tiempos. Características no solo de los del mundo, sino de los cristianos de los últimos tiempos. Dice esto, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Una vez más, otro versículo que nos habla de esos tiempos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y voy a ir explicando poco a poco un poco al respecto. Hombres amadores de sí mismos. Y estamos en la época en la cual hay justamente el amor por uno mismo y no por Dios. El humanismo está presente hoy en día más que la cristiandad, más que el amor de Dios. En los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, hombres que quieran todo para sí y no quieran compartir las cosas para con Dios. Ávaros, dice, personas que les gusta acrecentar, tener dinero y muchos hasta guardarlo y muchos hasta no vestirse bien y acumular riquezas y hay muchos que han muerto así. Han muerto con vestidos andrajosos, dicen, pero con una fortuna increíble. Personas que aman el dinero. Esa es la característica de los hombres de esos tiempos. Personas que prefieren el dinero como solución a sus problemas y no a Dios. Y desechan confiar en Dios. Repito, el dinero es muy importante, claro que sí, pero más importante es Dios. Porque Dios, gracias a Dios es que puedes tener manitas para trabajar y conseguir dinero, por ejemplo. Gracias a Dios que puedes tener salud. Aquellas personas que se olvidan de Dios y confían en su trabajo, en su dinero, en las promesas de sus jefes, en las promesas del presidente, en las promesas económicas, un día van a darse una buena golpeada, una buena caída y se van a dar cuenta que eligieron el camino incorrecto. El camino correcto es Dios, es seguir a Dios. Es buscar a Dios y Él nos va a dar prosperidad y Él nos va a decir qué trabajo tener y Él es nuestro proveedor. Claro que nos va a dar dinero, pero a través de Él, a través de un buen trabajo sano, Él, ese es el camino correcto. Los ávaros optan por dejar a Dios, dejar las iglesias y dedicarse a trabajar porque si no, ¿con qué comen? Dicen. Claro, lo único que están diciendo es Dios, no confío en ti, confío en mis fuerzas, en mi trabajo, en mi dinero. Característica de esos tiempos. ¿Qué más dice? Que iba a haber hombres vanagloriosos, ¿no? Soberbios, personas que amen las cosas vanas, los vanagloriosos. Los vanagloriosos son las personas que quieren justamente las cosas de este mundo, las cosas vanas y no las cosas eternas. Los vanagloriosos se burlan de esto, se burlan del orar, se burlan de ayudar al prójimo, quieren lo vano, lo que dura poco. Los vanagloriosos paran buscando parejas por aquí, por allá. Terminan con uno, comienzan con otra. Terminan con uno, comienzan con otro. Quieren probar, experimentar. Cosas vanas. Solamente se basan en lo vano. Dice la palabra de Dios que la característica también de los posteriores tiempos es que iba a haber hombres soberbios. Personas muy orgullosas. Y justamente de los más soberbios son aquellas personas que dicen no a Dios, que no necesito a Dios, que yo tengo a Dios a mi manera, que no necesito la Biblia, no necesito una prédica que me hable de Dios. Soberbios, característica de estos tiempos sobre todo. Blasfemos, también vemos en la palabra de Dios. Personas que comienzan a hablar atrocidades contra Dios. Chistes de doble sentido metiendo a Dios, ridiculizando a Jesucristo, diciendo que Jesucristo se metió y fornicó con María Magdalena y tuvieron hijos. Blasfemos, que comiencen a insultar a los que buscamos a Dios, que comiencen a insultar al propio Dios,
que comienzan a insultar su palabra y a ridiculizarla. ¿Qué más? Otra característica de 2 Timoteo 3, lo que estamos viendo ahí en el versículo. Y lo están viendo, lo vamos a ver ahí. Y hemos dicho, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Es una época también en la cual, como nunca antes en la historia, a partir de los años 50 comenzó una época de anarquía. A partir de los años 50 comenzó una época de rebeldía, ¿no? Cuando justo aparece el rock y ahí aparecen los hippies y en todo el mundo aparece la onda de que los hijos de la familia podían salirse cuando querían. El faltar el respeto a los padres ahí comenzó con más fuerza. Yo puedo hacer mi vida, no necesito estar en una casa, puedo vivir con mis amigos afuera, en una carroza, puedo, si yo quiero, me drogo, si yo quiero, no me drogo, no necesito padres que me controlen, padres controladores, no necesito padres que me dicten qué hacer, y comienza ahí la filosofía comunista, las filosofías de muchas doctrinas a proclamar la rebeldía a través de mensajes también de la música, rebélate. Y comienza a raíz de esos años, últimos tiempos, hace 60, 70 años con fuerza, hasta el día de hoy vemos qué cosa hay. Una característica de los hombres de estos tiempos, la desobediencia a los padres. El ridiculizar a los padres y pensar que los hijos somos mejores de los padres porque sabemos manejar un internet mejor que ellos. Porque ya son viejitos, no lo saben. Ridiculizarlos, burlarse, contestarle, característica de ello. Y no solamente estoy hablando de los que siguen la Biblia. Yo he escuchado, y estoy seguro que tú has escuchado muchas historias de tus abuelos cuando te contaban cómo eran criados. Y había un orden irrestricto en la mesa cuando se sentaban, o cómo saludaban a los padres, a la mamá, y qué respeto había, y si no había respeto, pues caía cuera. Y formaban hombres y mujeres con buenos valores, con respeto sacrosanto. Que antes se le iba a contestar al papá y a la mamá. Hoy en día los hijos se van de las casas, insultan a los papás. Estamos en esos tiempos, mucho más que antes. Obviamente lo contrario que tenemos que hacer es lo que dice la Biblia, honrar a papá y a mamá. ¿Qué más dice la palabra? Que iba a haber hombres ingratos. La característica también de los hombres de estos tiempos. No hay nada más terrible que un hombre ingrato, una mujer ingrata, un hombre y una mujer malagradecido, un cristiano malagradecido, un cristiano ingrato. No acordarse de tantos favores que Dios hizo con uno y escupirle en el rostro a Dios. No hay nada más malagradecido que hombres que invirtieron tiempo en ti, en consejo, en palabra, como los pastores, después les escupas en el rostro y no les agradezcas y al contrario comiences a hablar mal de ellos. No hay nada más mal agradecido que esos hombres y mujeres que no agradecen lo que han hecho sus padres por uno, en lo que han hecho sus autoridades espirituales por uno. La palabra de Dios habla, insta todo lo contrario a ello, al ser malagradecido, habla a ser agradecidos, habla a honrar a tus autoridades, honrar a tus padres, honrar a tus pastores, tenerlos en alta estima, pensar bien de ellos, apoyarlos. Pero la característica del ingrato es justamente eso, no agradecer. Por el contrario, como vamos a ver después, vienen los impíos. Otra característica es los impíos. Los impíos son aquellos que se burlan de lo sagrado, son aquellos que pueden entrar a una iglesia y estar bostezando, son aquellos que pueden estar en una iglesia o burlándose de lo que dice la Biblia o lo que predica alguien, o de Dios, o cuando se habla del Espíritu Santo, o se habla de Jesucristo, o de los últimos tiempos comienzan a reírse, a burlarse. Esos son los impíos, todo lo que les falta de respeto a lo sagrado. Sin afecto natural, dice la palabra, vamos a leerlo ahí. Característica de los hombres de los últimos tiempos, ¿qué cosa? Ingratos, impíos, sin afecto natural. Sin afecto natural tiene que haber con toda aquella persona que no ama a la familia. Eso es sin afecto natural. El afecto natural del hombre que Dios nos creó es amar al papá, a la mamá, al hermano, a la hermana. No hay nada más terrible lo que se ve hoy en día, familias desunidas, padres, hijos enjuiciándose unos a otros, hermanos enjuiciándose, odiándose, insultándose.
Esas son las características de estos tiempos. Hombres sin afecto natural. No hay nada más terrible que un cristiano sin afecto natural. Tenemos que volver a ser afectivos hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, amarnos, respetarnos. A los que más debemos amar es a Dios y a nuestro prójimo, nuestro primer prójimo, que es nuestros padres, nuestros hermanos. No faltarnos el respeto. Implacables, dice la palabra, luego otra característica. ¿Qué cosas son los implacables? Que no pueden ser aplacados, suavizados, contenidos. Son aquellos que estallan y no se les puede calmar. Y los que siguen peleando y gritando y vociferando son los implacables. Los calumniadores, dice la palabra de Dios. ¿Qué cosas son? Los que mienten, los que detractan, los que difaman, los que infaman. Son aquellas personas que hablan mal. Y no hay nada más triste que cristianos que hablen mal de Dios o que hablen mal de sus autoridades y que se inventen, que se roban mi plata, que se roban los diezmos, que ese pastor es así, ese pastor es asá, que la libertad es así. Comienzan a difamar a otros. Esos son los calumniadores, características de las personas de estos tiempos. Intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. Personas que comienzan a desechar a Dios, traidores. Personas que comienzan a apuñalar de las personas que les dieron de comer, de los padres, de las autoridades espirituales, de Dios. Impetuosos, que actúan de forma irreflexiva y precipitada. Los impetuosos, aquellos que hacen cualquier cosa sin pensarlo. Y sin pensarlo fornican, y sin pensarlo adulteran, sin pensarlo roban, sin pensarlo mienten, sin pensarlo difaman, chismosean. Esos son las personas calumniadoras. Los impetuosos, perdón. Y termina hablando de los infatuados, de los presumidos y de los amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ello. Esas son las características de los hombres, que aman más deleites humanos que los deleites que Dios nos ofrece en la Biblia, que son muy ricos si buscamos a Dios. Pero ¿qué pasa con estas personas? Y hay que tener cuidado, porque estas personas no es que queden ahí bien, sino que aquella persona que comienza a apostatar de la fe, ojo, comienza a ser engañados y les va a ir muy mal. Según de Timoteo 3:13, ¿qué dice? Según de Timoteo 3:13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ojo con esto. Lo terrible es no solamente que se van para atrás, se van a creer sus propias mentiras, van a seguir engañados y van a seguir siendo engañados. Y no solo eso, van a irse a la Biblia de mal en peor. Dios te quiere evitar eso. No es que los apóstatas se van de Dios, se olvidan de Dios, se van a las iglesias y todo feliz, todo contento. No, viven una vida terrible. Creen que están bien porque ya están engañados. Pero la característica de estas personas es que van de mal en peor. No conozco una sola persona apóstata que les vaya bien y vayan mejor y mejor y mejor. Ni una sola. Porque la Biblia no se equivoca. ¿Y qué cosa nos dice la palabra de Dios? Que el peligro justamente para caer en esto está en la incredulidad. El no leer la Biblia, porque si tú lees la Biblia, escuchas la palabra, te trae fe. Y si tú tienes fe, vas a creer estas prédicas y le vas a creer a Dios. Pero si no tienes fe y no buscas a Dios, va a venir incredulidad a tu vida. Y lo dice en Hebreos 3:12. ¿Qué cosa dice esta palabra? Ojo con ello. Nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Si a tu vida viene incredulidad, ¿qué cosa? Te vas a apartar de Dios, vas a apostatar de Dios. De ahí la importancia de la palabra que nos insta a orar, a leer la Biblia siempre, a escuchar palabra, porque eso nos mantiene activos y con fe. Y una persona con fe no va a apostatar. Una persona con fe no va a ser incrédula, le va a creer a Dios, le va a creer a su palabra y no va a abandonar, como dice aquí, y va a apartarse de Dios vivo. Tenemos que tener cuidados ahora que sabemos y estamos aprendiendo que estamos en estos tiempos difíciles de apostasía, de no ser arrastrados por personas que conocieron a Dios, por personas que se dicen ser cristianos y quieren arrastrarnos a ser apóstatas.
Según de Pedro 3, 17 y 18, nos habla justamente de estos tiempos finales. Y dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice, cuídate, dice esta palabra. Cuidado que vayas a ser arrastrado, dice, por los inicuos, por el error de los inicuos. Llámese inicuo a aquella persona que no busca a Dios, que no quiere saber de Dios o que se va enfriando. Y por el error de estas personas comienzan a chismosear. Y hay personas que su trabajo es mandar mensajes por Facebook, llamar por teléfono, visitarte coincidentemente o se tropieza contigo y ¿qué creen? Que comienzan a hablarte de sus errores, comienzan a agarrarte palabra errónea, palabra que no es de Dios para engatusarte y apartarte de la fe. Dice, no sea que seas arrastrado por el error de inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Dios está advirtiendo que puede suceder. Por eso dice, cuidado. Y antes bien, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Aquí está la gracia y el conocimiento. Lo que estás escuchando hoy día, si estás escuchando atentamente, estás creciendo en esa gracia y el conocimiento de lo que estamos hablando, de Dios. De esa manera, si tú creces en esa gracia, en la palabra, ¿qué cosa? Si hay personitas que vas a ver mensajes raritos, mensajes contra tus padres, deja tu casa, mensajes contra deja tu iglesia, mensajes deja de orar, mucho cucofatería, mucho, y comienzan a pervertir, vas a estar atento y vas a desechar a esas personas, como dice la palabra de Dios. Ojo, Mateo 24, 48 también habla de la característica de las personas que justamente dicen, el Señor demora. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es otro tema que vamos a hablar luego sobre el infierno, sobre el lago de fuego y azufre. Cristo habló de ello. Y aquí nos está hablando claramente de aquellas personas que dicen, no, Dios no va a venir, eso es cuento. O Dios se demora, todavía falta un montón, yo sigo viviendo mi vida por lo tanto. Dice que Dios va a venir en la hora que menos piensa esa persona. ¿Y qué cosa va a pasar? La va a castigar duramente, no es mis palabras de Dios. ¡Ay, qué barbaridad! Dicen muchos, Dios castiga, sí, Dios castiga, es justo. Él es el juez justo. Y toda persona que hace mal, tú, yo, merecemos un castigo. O me vas a decir que un violador no merece un castigo. O que un mentiroso no. No, un violador sí, pero un mentiroso no. Ese es tu criterio y tu justicia. Pero Dios es el juez justo. Y Él sabe quiénes merecen castigo y quiénes no. Y hay muchos versículos en los cuales Dios nos dijo al respecto. Yo te voy a leer lo que dice Gálatas capítulo 5. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Y este es otro medidor. Cuando hemos visto la característica de los hombres de los tiempos finales, espero que hayas estado tomando nota y Dios te haya estado hablando. ¿Seré yo desobediente al Padre? ¿Seré yo impío? ¿Seré yo infatuado? ¿Seré yo vanaglorioso? Si Dios te está hablando que estás siendo parte de esas personas, pues arrepiéntete. Aquí hay otra característica para que nos midamos si estamos por ser apóstatas o ya lo somos o no. Dice que manifiestas son los que practican las obras de la carne, que es dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Dios, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si hay personas que están hoy en día, que se dicen tener a Dios o conocer a Dios o creer en Dios en estas cosas, pues ya están apostatando de Dios. Y es muy probable que te quedes.
y que te alejes de Dios. Entonces, ahí están, otro medidor que Dios nos está hablando, de no ser adúlteros, fornicarios, inmundos, idólatras, hechiceros, que estemos enemistados en pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, homicidios, envidias, orgías, depravaciones sexuales, que es la característica de Dios. Habla mucho, y eso es otro tema que tocaremos en los últimos tiempos. Las depravaciones sexuales, la pornografía, el voyerismo, el sexo por internet. Si tú tienes a personas que te hablan en doble sentido, si comienzan a hablar temas sexuales, temas no apropiados, pues no hay que escuchar eso y apartarnos de eso. Y arrepentirnos si se ha estado cayendo en eso. Porque eso no es nada menos y nada más que los frutos de la carne, que dice la Biblia, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Viene Cristo, se quedan las personas que practiquen esos pecados. Dios es el juez justo. En estos tiempos finales, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios, buscar su palabra y predicar la palabra, como dice 2 Timoteo 4, del 1 al 2. ¿Qué dice su palabra? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Está hablando del tiempo final. Te encarezco, te ruego, está diciendo la palabra de Dios, a ti y a mí, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa palabra es para todo hijo de Dios, para todo aquel que se dice hijo de Dios. Ojo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Es lo que estamos hablando hoy día. Es crudo lo que estamos hablando, es la realidad. Hablar del pecado, de estos términos, no es muy satisfactorio, sobre todo si uno está en la carne. Duele, choca. Pero Dios quiere que nosotros exhortemos, que reprendamos, que redarguyamos. Si tienes a familia que está en el alcoholismo, que tienes a alguien que está en la droga, que está en la mentira, que está en la fornicación, que está en el adulterio, que está en la hechicería, pues tienes que hablarles sin pelos en la lengua de esto, con la palabra de Dios. Eso es exhortar, eso es redarguir. Eso es reprender, no lo digo yo, lo dice la palabra. Te encarezco delante de Dios y de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, dice, que prediques la palabra. Esta es una característica justamente de un verdadero hijo de Dios. Si tú estás viendo esto, Dios te está hablando. Si eres una persona que no está predicando, que no está instando, porque por pretextos es que no conozco la Biblia, pues apréndela, pues devórala, estúdiala. Así como estudiaste en tu primaria, tu secundaria, tu carrera. No es culpa de Dios que tú no cojas la Biblia y la aprendas. No es culpa de Dios que tu flojera haya podido más de meditar la palabra, o de no ir a la iglesia, o no pedir consejo a tus pastores, a tus autoridades. Dios da oportunidades a todos. Y no es que Dios mande al infierno a las personas. No, cada uno va a ser arrojado, cada uno va a elegir ese destino que es real. En Judas 1:18 nos habla de las personas burlonas y que en los tiempos finales, dice, habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. La característica de estos tiempos es que iba a haber mucha contaminación sexual, mucha podredumbre sexual, mucha orgía, lascivia, fornicación, sexismo, voyerismo. Entonces, Lucas 8:13 nos dice que hay muchas personas que creen por algún tiempo, y muchos dicen que en el tiempo de la prueba se apartan. Ojo, en el tiempo de la prueba se apartan. Y Dios nos está advirtiendo ello, que no nos apartemos, que no seamos de las personas que se alejan. ¿Quiénes más se alejan? Oseas 4:6 dice que la gente, el pueblo de Dios, se pierde por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Está muy claro lo que dice la Biblia. El propósito de esta enseñanza, entonces, es estar alerta de estos últimos tiempos que estamos viviendo.
El propósito de este mensaje es justamente que tú y yo busquemos a Dios. La característica de las personas que no quieren saber de Dios o se están enfriando es que apenas escuchan mensajes como esto y les da como cierta cólera. Les da como cierta, ay, ¿por qué hablan de esto? Y es que hay carne que salta y dice esto no es bueno. Y el diablo no quiere que escuchen esto. Prédicas como estas muchas las pasan, se salen del Facebook, no, esto no. Yo pensaba que hoy iban a hablar de amor y paz. Amor y paz es esta prédica que te estamos dando. ¿Quieres encontrar el amor y la paz? Pues atento, porque lo que hoy día hemos enseñado es la palabra de Dios. Yo no he hablado la palabra de un hombre, de un sacerdote, de un pastor. Hemos puesto ahí los versículos. Y Dios es el más interesado que tú te arrepientas. Si Dios te ha hablado de que estás apostatando de la fe o apostataste y quieres regresar de nuevo, pues tienes oportunidad aún. Cuando Cristo venga ya no va a haber oportunidad. Y Cristo se va a venir a llevar no a una iglesia apóstata, no a cristianos apóstatas, no a cristianos fríos, sino una iglesia pura, limpia, sin mancha, prudente, con la lámpara encendida, con el Espíritu Santo. Damos gracias al Señor por esta palabra profética de tiempos finales. Y vuelvo y termino con el primer versículo con el que comenzamos. El Señor quiere que estemos preparados. Según de Tesalonicenses 2:3. Y no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Nadie os engañe, porque tiene que suceder estas cosas. Así es que no seamos parte de ese pueblo, de esas personas que un día conocimos a Dios y nos apartamos. Y lo triste es que hay muchas personas que se apartan, de verdad, que por cosas muy simples, muy tontas, diría yo. Hay personas que se apartan por ridiculeces, porque el diablo ya comenzó a trabajar en sus corazones. Y llega el día que porque alguien no le saluda, se apartan de Dios. Llega el día porque alguien le habla que tiene su ofrendar y diezmar, se apartan de mucha plata pide, y se apartan de Dios. Y se olvidan de las miles de cosas que Dios hizo por ellos. Se olvidan de las miles de cosas hermosas que experimentaron con Dios en la iglesia. Se olvidan de las miles de cosas que Dios hizo con sus corazones, con su dinero, prosperándolo, con su sanidad, sanándolo, con la familia, restaurándola. Y por cosas tan simples y vanas, por escuchar a doctrina de demonios, por escuchar chismes baratos. Te cuento que no, mejor salte de ahí por esto, por el otro. No, que esos pastores son raritos. No, que esas iglesias cristianas son raras. No, que mejor uno, hay tantas cosas, mejor uno, todos son hipócritas, mejor uno sigue. Y comienzan a escuchar, para que no te engañe nadie, para eso lee la Biblia. Para eso tienes que estudiar la palabra de Dios. Nosotros, los que estamos en dirección de la iglesia, nuestros pastores amados, Jorge y Díaz, no quieren que seamos una iglesia apóstata, no quieren que seamos una iglesia tibia. Por eso que estamos hablando lo que estamos hablando. Y esta palabra es para ti, es para mí. Quien te habla no es el de acá, el santito, el perfectito. Esta palabra es para mí en primer lugar. Yo no quiero ser un apóstata. Yo no quiero fallarle a mi Dios. Yo no quiero enfriarme un día y luego jalarme a personas para que se alejen de Dios, de las iglesias y comiencen a detractar a Dios y a sus autoridades. Porque eso es castigado. Hoy Dios nos ha hablado. Al que esté firme, mire que no caiga. Y hablo a la iglesia firme, a la iglesia que ama a Dios, que está orando, que está leyendo la palabra, que tiene hambre por Dios, que respeta a sus autoridades, que no son malagradecidos. Hablo a esa iglesia firme, que siga firme. Mire que el que está firme, mire que no caiga, dice la palabra. Y estás atento a esto, a no caer en apostasía. Busca a Dios, no te canses de buscar a Dios. Cristo viene pronto, con mayor razón no nos cansemos, porque Cristo viene pronto. Y tú, a esa parte del cristianismo, esa parte de personas que dicen creer en Dios, pero Dios te ha hablado hoy día de que estás siendo apóstata,
de que estás apostatando, que te estás enfriando, que te estás alejando o que estás a punto de ser apóstata, pues estás a tiempo de arrepentirte y de volver al camino, volver a la verdad, volver a la vida que es Cristo Jesús. Yo te animo a que lo hagas. La única manera en la cual yo sigo firme este camino es haciendo caso a los consejos de Dios. Lo que dice la palabra, la creo, la pongo por obra. Y eso es lo que me permite levantarme si me caigo. Y es lo que me permite arrepentirme si le fallo a Dios. Y seguir avanzando en este camino firme, firme, firme. No mirando atrás, no dejándome contaminar ni desalinándome por muchos que se alejan. Ya sé que iba a pasar esto. Ya sé que muchos iban a salir de nosotros porque no eran de nosotros. Y tengo que seguir en pos de predicar a los nuevos, que hay un montón que todavía no conocen a Dios. A los tuyos, a tu familia que aún no conoce. Hermanos, amados, amigos, yo te invito ahí donde estás, vamos a hacer una oración. Una oración pidiéndole perdón a Dios. Una oración, si es que Dios nos está hablando que hemos estado enfriándonos. Una oración para calentarnos en la fe. Un corazón para ser cristianos firmes, defensores de Dios y no del mundo, no del diablo, no de sus doctrinas, no de calumniadores, no de hombres y mujeres apartados de la fe. Seamos de la iglesia verdadera. Ahí yo te pido que cierres tus ojos. ¿Dónde estás? Cierra tus ojos y vamos a orar. Y vamos a decirle, amado Dios, gracias, Señor, por tu palabra preciosa, Señor. Gracias porque nos hablas y nos redarguyes en verdad, Señor. Gracias, Padre, porque nos adviertes y porque nos amas, nos das esta palabra fuerte de oír a nuestros oídos, Padre. Porque hay muchas cosas, Señor, que muchas veces hacemos y te lastimamos. Hay muchas cosas, Señor, que hacemos y nos apartamos de la fe. Yo te pido, Padre Santo, en una manera especial hoy día, por todas aquellas personas que hoy les has hablado y están siendo redarguidas y están arrepintiéndose, Señor, de su mal actuar, de su mal proceder, de haber apostatado. Te pido que tú las perdones, Padre Santo. Tú eres fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, dice tu palabra, Señor. Y que todas aquellas personas que hayan estado cayendo en apostasía, todas aquellas personas que hayan estado cayendo, Padre Santo, en este error diabólico, en este apartarse de la fe, vuelvan a tu redil, como el hijo pródigo. Papito lindo, Señor, redarguye. Rompe todo corazón duro, Señor. Rompe, Señor, toda mente y toda filosofía hueca que esté inundando la mente de las personas que no quieren regresar a ti. Seas tú limpiando, Señor, y sacando de sus corazones todo pleito, todo celo, toda ira, toda contienda, toda chismosería, todo juicio, toda vanagloria, toda carnalidad, toda impiedad, Señor. Padre Santo, Señor. Y tú, ora y pídele perdón a Dios. Claro que sí, hoy es día de salvación. Esta palabra es justamente para eso. Dios vino por los enfermos, vino por los apartados para que se arrepientan. Como el hijo pródigo te recibe con los brazos abiertos y hay fiesta si hoy te arrepientes. Y no dejes para mañana esto. No dejes para mañana, para la próxima semana. No sabes tú si vas a vivir un día más. Nadie tiene la vida comprada. Y te pido, Padre Celestial, Dios amado, por los que estamos firmes en tu camino, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos mantienes en tu redil, Señor. No porque seamos buenos o súper inteligentes, es por tu amor, por tu gracia. Es porque decidimos, Señor, amarte y creerte a ti. Te pedimos, Padre, que a los que estamos firmes, a tu iglesia que está firme, sigamos así, Señor. Síguenos hablando, redarguyéndonos, Señor. No queremos apartarnos de ti, Padre Santo. No queremos apostatar de la fe. Ven pronto, Señor Jesús. Gracias porque vienes pronto. Y queremos ser parte de esa iglesia limpia, pura, sin mancha, papito lindo.
Y queremos atraer a las demás personas. Y como dice tu palabra, y predicar a tiempo y fuera de tiempo, rearguyendo, exhortando a las personas que no te conocen y a las personas que quieran conocerte. Gracias por tu palabra preciosa, por este tiempo hermoso. Te agradecemos, Señor bendito. En el nombre de Jesús. Amén y amén.